amiga y a mis amigos en el panel, con quienes he compartido cientos de veces los paneles académicos, y me complace sobre todo estar aquí para presentar, ser uno de los presentadores de la obra de un gran amigo, el doctor José Guadalupe Altamirano Castro, a quien aprecio y admiro mucho por su gran trayectoria profesional y además su extraordinaria calidad humana. Y bueno, pues quiero ser breve, pero no por ello menos sustancioso, desde luego aprovechando este extraordinario recinto que nuestra titular hoy nos permite poder utilizar para esta presentación. Y bueno, pues cuando yo tuve la oportunidad de leer este libro, que déjenme comentarles que me distingue una amistad de muchos años con Pepe Castro, como diría mi querida amiga, que así le decimos todos de cariño, me distingue una amistad de muchos años, y siempre que teníamos la oportunidad de coincidir en alguna carrera, en algún café, siempre platicábamos el tema de los perfiles. Digamos, ¿cómo es posible que la estructura normativa del país no contemple ciertos elementos indispensables, hasta imprescindibles, para ocupar un cargo público? Y no entendíamos por qué. El doctor Altamirano Castro se dedica a estudiar estos temas durante muchos años, y hoy nos ofrece un libro extraordinario que finalmente nos da claridad para contestar esta pregunta, con una gran respuesta. ¿Por qué no están precisados los perfiles de ciertos servidores públicos en los que descansa una responsabilidad extraordinaria? Podríamos decir que el destino del país descansa en ciertos servidores públicos, y no están establecidos perfiles de elegibilidad o de idoneidad o de otros elementos inherentes a la función pública. Y la respuesta, quizás derivado del análisis de este libro, obedece a que nos encontramos en un contexto multifactorial. Y esto simplemente, y quiero decir de manera muy enfática, que estas reflexiones yo las pude formular en estos días gracias al libro del doctor Altamirano Castro. Cuando nosotros leemos las hojas y vemos los capítulos, nos va llevando de la mano sobre los cuestionamientos sobre qué es el servidor público, qué es un perfil, cuál es la distinción entre elegibilidad e idoneidad. Nos empieza a explicar de manera doctrinaria y práctica, además con un estudio de campo bastante valioso, que al final nos invita a comprender cómo se encuentra estructurado precisamente el sistema jurídico mexicano en cuanto hace a la elegibilidad de servidores y servidoras del Estado, del país. Y yo prefiero expresar este punto de vista con un ejemplo. Si nosotros tuviéramos que depositar la confianza en el sistema de salud de una persona, ¿en quién sería? ¿En un médico o en un buen administrador? Y seguramente ustedes están pensando, bueno, es que no tiene que ser un médico porque es el servicio de salud, y de preferencia que haya estado en contacto con las necesidades de los enfermos, porque así, encabezando la secretaría, es de generar un mejor desempeño. ¿Y qué creen? El sistema, la administración del sector de salud colapsa, porque sabe mucho de las necesidades médicas, pero no sabe administrar recursos. Y se necesitan en esos cargos administradores, no médicos. Lo ideal es que sea un médico administrador, pero cuando le empezamos a incorporar más requisitos al ideal servidor público, para tener un super servidor público, honesto, responsable, médico, administrador, buena persona, modo honesto de vivir, doctorado, oye, la población de posibles prospectos se reduce o hasta se anula. Entonces tengo que poner a alguien, y eventualmente tengo que poner a alguien que se aproxime lo más posible para la atención de esas necesidades. Por eso vemos un piso mínimo establecido a partir de las necesidades del cargo. Pero vamos a olvidarnos de ese ejemplo y vamos a poner otro: servidores públicos que no perciben emolumentos. Ustedes dicen, doctor, ahora no sabe lo que habla. Todo servidor público percibe dinero, si no, no es servidor público. Falso. Yo fui servidor público y no recibía ni un centavo. Aquí le consta al doctor Altamirano, fui miembro de la famosa comisión de selección, éramos autoridades responsables, tan es así que hasta un amparo por ahí me tocó contestar, pero no percibíamos recursos, pero sí teníamos obligaciones. Y ese servidor que no administra
ese requiere otro tipo de perfil distinto a aquel que se administra recursos, como sería distinto a aquel que tiene trato al público o aquel que hace un trabajo mecanizado y no tiene contacto con la gente. Es que quiero que sea una persona sociable, que cuando yo vaya no me atienda con caras y tenga la capacidad, sí, pero si él no sale de ese escritorio, esa es una habilidad que para su cargo no la necesitas. Necesito alguien que se concentre, que pueda generar resultados a partir del trabajo. Ah, pero ¿qué tal que está en la división del e-gobierno o el gobierno electrónico? Tiene que saber de tecnologías, un curso básico, conocimiento sobre inteligencia artificial. Entonces, el gran reto de reflexión al que nos invita el libro del doctor Altamirano Castro es adentrarnos en una clasificación notoria de servidores públicos, aquellos cuyo desempeño requiere forzosamente una serie de atribuciones directamente relacionadas con el prospecto de éxito en el ejercicio de las funciones, y otras tantas que no necesariamente lo requieren. Y sin embargo, viene la siguiente pregunta a la que nos invita este libro: y entonces ese super servidor público del que hablábamos, ¿es el que va a dar los mejores resultados? Basta hojear las páginas del libro de la historia universal, bueno, mexicana, no nos vamos tan lejos, y vamos a ver que hubo servidores públicos con muchos de estos atributos que mencionamos y no hubo resultados decorosos. Por el contrario, ha habido servidores públicos que no contaban con formación profesional, servicio de carrera ni doctorado, e hicieron un papel brillante. Entonces, ¿cuál es el verdadero reto del establecimiento de los perfiles de elegibilidad, de idoneidad, y en ese ideario poder ya generar la obligación del Estado de exigir requisitos? Primero, identificar las necesidades de cada cargo público, de cada sector. Aquí se ha hablado, y se ha hablado muy bien, del poder judicial, de la administración pública, del ámbito académico, y cada uno de estos rubros del sector público tiene sus necesidades, distintas a las otras. Un debate que a mí me encanta, que viene en ese libro, y precisamente invita a la reflexión, es sobre el tan comentado perfil de los diputados: saber leer y escribir es suficiente. ¿Y qué dicen otras corrientes teóricas sobre eso? Es que si tú solamente permites que sean puros doctores los que lleguen ahí, las decisiones legislativas se toman en un entorno que favorece a la élite de los intelectuales y deja fuera al ciudadano común. Oye, pero entonces, ¿cómo una persona que apenas sabe leer y escribir te va a hacer una iniciativa? Pues tienen asesores, porque lo que buscan es que se identifique con la gente que está ahí afuera, como en el caso del sector salud. Sí, que bueno, quiero un médico, pero un médico que además sepa administrar, si no, no va a saber canalizar los recursos. Entonces, aunque estos debates subsisten, porque hay corrientes muy poderosas que dicen, no, legisladores preparados, no, legisladores del pueblo, que se identifiquen con las necesidades de las personas con las que han convivido, porque para eso hay asesores. Bueno, esos debates subsisten. Oigan, que tenga doctorado y postdoctorado, si va a ser para la academia, te lo creo, pero si no se va a dedicar a investigar, ese es un requisito que no le va a favorecer. Mejor que sea administrador, o en otro que sea político, porque va a tratar con la gente. Entonces, el primer gran reto que nosotros miramos a raíz de la reflexión de este libro es la clasificación de los perfiles para identificar evidentemente cuál es el servidor público idóneo para esos cargos. Y tenemos un cúmulo de vertientes en nuestro país que cada una conlleva necesidades distintas. Pero el segundo, entender que conforme más ampliamos el espectro de requisitos, típicamente reducimos la posibilidad de incorporación, y llega el momento en que ya no tienes ese. Pero ojo, no lo tienes no porque no haya, tenemos cientos de mexicanos preparados y estudiosos. Sin embargo, las vertientes de capacitación encausadas a un perfil en particular no siempre provienen de la formación básica o profesional. O sea, en derecho, ¿cuándo te han enseñado, por ejemplo, de oratoria? A la fecha, que ya hay juicios orales. ¿Cuándo te han dado comunicación jurídica para que te sepas expresar con elocuencia? O sea, si no te están formando para lo que después va a venir como una obligación, es que quiero que tenga carrera judicial, pero además quiero que tenga doctorado.
pero además quiero que sea buena persona, pero además quiero modesto de vivir, pero además agrégale que no esté en la lista de violentadores, que no deba impuestos, que no, y todo eso. Bueno, y te vas a dedicar, no, yo sí tengo todo eso, pero a mí no me interesa participar en el servicio público, porque no es mi anhelo, yo quiero dar clases, por ejemplo. Entonces, el gran reto que yo miro a raíz de la reflexión de este extraordinario libro es que necesitamos con urgencia formar esos cuadros, que si aquí los queremos de tal forma, acá los estemos formando para ese propósito. Que no todos los perfiles son universales y esa es una gran realidad. Y que además, ante la imposibilidad de poder congregar esos perfiles, dar un margen para poder incorporar a los que preferentemente tengan la mayor expectativa. Y les vuelvo a comentar ese caso donde abren esa convocatoria para los famosos miembros del comité de selección. Llegamos 3, 4. Y si no, pues ni siquiera llenamos los 9 que necesitamos. No, ya no hagas convocatorias, tráete a los que quieran participar, no a los que puedan o los que reúnan los requisitos. Digo, trabajo sin paga, pues es loable, pero no todos están dispuestos. Entonces, cuando nosotros analizamos la gran vertiente que propone el doctor Altamirano sobre qué necesitamos establecer como un piso mínimo para la adopción de un cargo público o de elección popular también, tenemos que adentrarnos en la naturaleza de esos cargos. Tenemos que mirar la estructura muy particular de la formación de ese servidor público idóneo, pero al mismo tiempo el Estado debe garantizar que se estén formando cuadros con esos atributos, porque si no están formando cuadros con esos atributos, vamos a seguir armando perfiles como un Frankenstein, para tratar de armar algo que sea lo mejor posible para favorecer la buena administración pública, que es un derecho humano. Entonces, yo quiero reconocer profundamente la extraordinaria labor del doctor José Guadalupe Altamirano Castro en un libro que es realmente extraordinario, digerible para su lectura, metodológicamente estructurado y que además nos permite entender que estamos en una coyuntura que exige hoy más que nunca el establecimiento de perfiles directamente relacionados con el desempeño del cargo público, que es de interés colectivo, y al mismo tiempo la obligación del Estado de favorecer la formación de esos cuadros que el día de mañana van a tener la responsabilidad de velar por el destino de los recursos de todas y todos los gobernados. Yo hago votos porque esta obra llegue a manos de quienes toman las decisiones legislativas, que se vayan fraguando las propuestas de cambio y eventualmente transitemos de un sistema que preferentemente coloca servidores públicos bajo la óptica de la cercanía con los titulares y transite ya a la incorporación de quienes son idóneos y tienen la mayor expectativa de poder servir y contribuir al interés de la colectividad. Por mi parte es todo, mi querido amigo, felicidades por esta extraordinaria obra.